Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta última conferencia que va a adoptar un formato de conversación. Es la última de nuestro primer programa del cuatrimestre, como teníamos anunciado, y me acompañan en la mesa Berza Cecchini, la artista que en estos momentos expone en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y Sara Moro, la comisaria de la exposición. Las dos son las que van a dialogar, a conversar, pues para sacarle más partido a la exposición. Siempre estas conferencias están relacionadas con las muestras que tenemos en el museo y el objetivo pues es ese, allanar el camino, poder hablar de lo que tenemos allí en el museo. Quien no haya visto la exposición, pues motivar a esa persona que vaya. Quien la haya visto, pues recapitular cosas que haya podido ver, etc. Es muy importante, yo creo, hablar. Hay artistas que se muestran refractarios hacia la palabra. Vamos, yo creo que eso es un error, un craso error. Hay que ver, desde luego, la obra hay que verla, pero también hay que verbalizar lo que se ve, hay que verbalizar lo que se siente, hay que verbalizar lo que se piensa, y eso pues completa la experiencia como espectador. Recreamos la obra pues con la palabra también, ¿no? Es un complemento estupendo de las obras de arte o de la cultura visual. Así que voy a presentar brevemente a nuestras amigas, empezando por Berza Cecchini, artista asturiana, que se formó en la Escuela de Arte de Oviedo, en las especialidades de piedra y grabado. Pero bueno, es un artista muy versátil, que toca prácticamente todas las disciplinas: la pintura, la escultura, el grabado, la cerámica, el cartelismo, en fin, no hay nada que se le ponga por delante. Algo también que habla de su profesionalidad. Un gran artista, un profesional, pues tiene que enfrentarse a cualquier medio, enfrentarse a cualquier obra, a cualquier encargo también, y ella pues tiene esa versatilidad y esa habilidad para poder hacer frente a todos esos medios artísticos, ¿no? En la exposición de la que van a hablar pues es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo yo ahora. Aunque hay que convenir también que su estandarte es la pintura. La pintura es donde realmente es donde más está trabajando y por lo que se la conoce. Tiene un buen palmarés de exposiciones y sobre todo también ha llegado a mucha más gente a través de un buen premio, un gran premio, que es el de la Junta General del Principado de Asturias, que lo recibió. El último premio pues recayó en ella con todo merecimiento. Así que vamos a poder escucharla hoy. Y también pues Sara Moro, historiadora del arte, conocida por muchas de las personas que están aquí, porque llevó el Departamento de Comunicación del Museo de Bellas Artes de Asturias, gran amiga, buena profesional también, pues es la que va a hacer de interlocutora con Berza Cecchini. Estos formatos de conversación siempre son muy sugerentes y son muy amenos. Yo ya me voy a callar y les voy a dejar a ellas que empiecen su diálogo, y luego, eso sí, tendremos un coloquio en el que también todos ustedes podrán participar con apostillas, con preguntas, y eso será una vez que ellas terminen su conversación y que podamos ver también, recordar a través de las imágenes pues el trabajo de Berza, especialmente y de manera concreta el que ahora se muestra en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que, como dije al principio, es el objetivo de esta conferencia, vamos a llamarla así. Así que muchísimas gracias. Cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a ver qué os vamos contando. Gracias, Gabino, por la presentación y a Sara por la compañía. Yo vengo un poco tomadilla, espero que se me oiga bien y que seamos amenas, eso lo voy a intentar. Bueno, la parte que me toca, muchas gracias también por acompañarnos esta tarde.
En este encuentro, bueno, que tiene como objetivo un poco ponerle palabras, si es que fuera necesario, a la obra de Breza, ¿no? Y sobre todo al proyecto que ha confeccionado para el Museo de Bellas Artes de Asturias, el proyecto específico número 20, en el que Breza lleva trabajando varios años, aunque realmente la producción ha producido mucho, aunque luego realmente hemos hecho una selección que nos ha costado mucho, lo hablaremos ahora, porque es verdad que cuando hay mucha obra, el poder concentrar en un espacio o seleccionar, si acaso, lo mejor, si es que se puede hacer eso, resulta como sacrificar alguna de las piezas. Aún así, bueno, hemos buscado que el discurso, que la narración pueda acercar al público a lo que es Breza. Y Breza es lo que no entiende. Sí, no es que me desentienda, pero capaz sí me desentiendo un poco. Es por esa casualidad que sale de las obras, eso que no sabes que estás expresando, pintas desde una emoción que luego comprendes, como en la vida misma, un poco. Sí. El título, cuando me pidió Alfonso el proyecto, ¿no? para el proyecto expositivo, lo titulé así y se mantuvo inalterable, porque en realidad es una forma de encuentro siempre en mis pinturas, cosas que no pretendo y luego descubro a través de ellas cosas que me enseña la propia pintura. Creo que la pintura es una ciencia como psiconáutica, que algunas veces lo explico, porque tú navegas, estás ahí como, dejándote llevar, es una danza también. Y en eso soy lo que no entiendo, desde luego que soy lo que no entiendo, porque no pienso que voy a expresar tal cosa, ¿cómo sería así? Sino diría, mira, aquí estaba, estaba aquí de esta manera y el cuadro lo refleja mejor que las palabras, que yo no... Hoy me inspiraré a ver si nos inspiramos y decimos palabras elocuentes, pero que realmente sí que es por decir que no tiene una explicación que yo haga todo lo que hago, o sea, es como se va formando con la vida y con mi transcurso. No soy la que era ni soy la que seré, y en ese transcurrir la fidelidad más constatable de lo que fue o de lo que vino siendo es la pintura de los años, que se refleja ahí la emoción verdadera, porque la pintura hay que verla, no me parece que se vea bien en imágenes. Aprovecho para decir. Es verdad, porque la emoción que te produce un trazo o una composición en directo no tiene parangón, pero sí que es verdad cuando hablas de que la pintura de alguna manera tú no la estás razonando, es algo que te llega, ¿no? Es como si fueras tú una especie de umbral entre dos mundos, ¿verdad? Un mundo que habita en ti porque eres tú, porque es tu verdad, y creo que esta es una palabra que guarda mucha relación con tu pintura. Tu pintura es verdad porque no estás razonando aquello que pintas, estás expresando aquello que a veces hasta te desborda. Es que cuando trato de pintar algo que no es verdad, no funciona. No funciona. ¿Sabes? Si quiero, porque claro, normal, o sea, yo ahora ya sí, pues soy profesional porque es de lo que vivo y de a lo que me dedico, y entonces las obras muchas veces pues hay que pintar, y la verdad es que no hay nada que contar porque estoy ahí tan tranquila que digo, oye, no, ¿qué cuento yo aquí hoy? Y entonces mueves ahí la grasa y vas pintando, pero hasta que no viene el día que llegas otro y ese día sí, ese día por lo que sea sí, ese cuadro que no contaba de repente cuenta, y cuando no cuentan no me acaba a mí de convencer la cosa. Que a veces, puedo, ¿sabes?, pretender, mire, pues, porque es una función como estética o mono o alguno, le falta ahí... La verdad. Sí, o la mala leche, como la salsa de tomate. Le falta algo, le falta ahí... Cuando se confeccionó el proyecto, cuando, soy lo que no entiendo, iba tomando forma, hay una serie de elementos, recurrentes en la obra de Breza, que quizás en un primer golpe de vista pueden pasar desapercibidos, pero una vez que indagas en la obra de Breza, ves que hay cosas que se repiten constantemente, ¿no? Y decidimos
vimos que era muy importante que ese mundo tuviera una presencia real para que pudierais entender, para que el público pudiera entender todos esos elementos que construyen, más allá de la verdad que cuenta Breza, también su mundo. Y es la primera vez que además se utiliza este espacio para un proyecto específico, es la sala que llamamos, que da acceso al jardín, ¿no? La salita de espera, y que hemos convertido en el Jardín Breza, que Breza estaba un poco reticente a que se le pusiera el nombre también al jardín, pero creo que funciona muy bien, pues que es como una entrada al jardín de las delicias. Es verdad. Ponía la puerta Jardín Museo, y entonces dije Jardín Breza, pero claro, nada más que lo dije, uy, qué tontería, Jardín Breza, pero sí, y ahí quedó puesto Jardín Breza. Y ese Jardín Breza, esa cortina negra, que parece que es como un espacio nuevamente de umbral, ¿no? De traspasar, realmente es una invitación para conocer ese mundo, ¿no? ¿Dónde vive Breza? ¿Quién es Breza con palabras, ¿no? Más allá de su pintura. Y a partir del mismo, que os recomiendo, si no lo habéis visto, que por favor veáis ese vídeo que además ha realizado Adrián Cores, que es familia de Breza, pero que es amigo también del museo. Hace unos años, Antonio Cores, con su obra, la fotografía o la serie que hizo con Picasso, fue protagonista de otro de estos, además de este mismo espacio. Era muy especial para Breza que ese mundo se reflejara, y la forma en la que lo ha hecho Adrián creo que ha sido excelente. Y ahí veis también, o ahí se puede ver cómo Breza confecciona alguna de las obras que forman parte de este proyecto. Y si acaso una de las más impactantes, luego volveremos, es precisamente este maravilloso bordado de caballos, que ha sido una apuesta personal de Breza, ha sido una obra muy, muy arriesgada, y aquí hay una valentía que me gustaría que contaras, ¿no? ¿Cómo fue abordar este trabajo? ¿Cómo fue bordar estos caballos? Cuando hablamos con Alfonso de hacer este proyecto, recuerdo un poco, para ver por qué había ese vídeo de mediación, vino a verme a Nava. Y en Nava se comprende un poco mi obra porque estoy rodeada de caballos, veo más caballos que personas. Los hermanos de mi madre fueron jinetes profesionales, mi abuelo también competía, y yo me crié con caballos y cuadras cercanas. Además que ahora hay una ruina que también era de la familia. Bueno, estoy en un entorno que, digamos, es esa poética desvaída, esa nostalgia, bueno, ese ay, Breza, Breza. Y entonces yo reitero mucho en las obras, pues la portilla, porque pinto la portilla porque yo estoy allí, yo quisiera irme y no, y entonces es como esa querencia que vuelvo a la raíz. Y dijo, cuando Alfonso estuvo ahí en casa, recuerdo el camino del palacio que dábamos el paseo, y decía, el vaya cuento que te montaste, porque es cuento lo que soy y donde estoy, porque es verdad que es ese. Y luego sí que lo encontrábamos muy importante, porque tú te fijas en los cuadros y hay elementos que se repiten, que es esa portilla que yo insisto dibujándola. Hay una mesa ovalada verde del palacio que también para mí tuvo un símbolo de lugar mágico, es como una mandorla gigante, verde, llena de musgo, y para mí es una poesía pura, y así como que en ese jardín de ese palacio cayéndose, que es dramático, pero es la vida también, capaz que la naturaleza lo coma, pueda ser bello en su decadencia y en su grito. Pero era como la energía femenina, esa supermandorla. Y luego hay un roble que es centenario, que tiene 6,66 centímetros de perímetro, que abrazamos un montón de personas, y es como el masculino y el femenino en aquel jardín, un paseo de tilos. Bueno, todos esos elementos ayudan a la mediación, ayudan a que sin irse a Nava alguien pueda comprender que no es que pintó caballos por capricho, porque verdaderamente tampoco los pintaba. Cuando estaba más en el mundo no los pintaba, porque empezaba, los lobos, las señoras del tren en mis primeros años, luego un paisaje cuando ya iba en coche y había una situación personal de nostalgia, de estás a lo lejos, casa sola, esa otra manera de estar en el mundo. Y luego, desde que ya, con maternidad más afincada en Nava de manera permanente, sí que ya estoy un poco como un caballín a pasto, y allí ya pues R con el caballo y con Nava y con lo que soy, lo que no entiendo. Es curioso porque hay siempre una dualidad en tu pintura.
lo hablamos muchas veces, lo masculino o lo femenino no resta a lo masculino y a lo femenino, sino que hay un complemento entre ambas fuerzas, tiene que existir ese equilibrio, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿qué te voy a decir? Amo al macho. No sé, creo que sí, que es importante que sí. Yo, así como el grito del primer lobo que pinté en Déjame en el bosque en el 2011 en el hervidero de Espacio Líquido, era una denuncia de una relación, como ahora dirían, tóxica, y el lobo estaba atado a TNT y el lobo era no necesito la Caperucita, y había ahí este drama. El lobo se fue haciendo aliado. Hay un cuadro allí que es anterior en el museo, que es el Lobos en un after, que ahí los lobos ya están pasando de ser dramáticos y de meter miedo a ser graciosillos, digamos, pero luego el lobo se convierte en un aliado. Y por lo que decías de masculino, sí, ahora mismo pues hay no hay, o sea, lo masculino no lo denuncio en ningún modo, al contrario, me gustaría, o sea, porque la pieza, por ejemplo, hablamos ahora de la pieza del patio, para poner este ejemplo, poder ayudarme para explicar esto que dices, que hablamos a veces, es que ella sostiene, pero él también se deja ser sostenido, ¿no? Así yo creo que es lo ideal, que cada uno esté en su energía, todos tenemos todos, porque no nos queda más remedio, todos somos a veces energía más masculina, porque a mí no me queda otra que aprender hasta algo de mecánica, porque, ¿sabes?, es que es la vida. Pero bueno, cuanto más esté cada uno su energía y haya equilibrio, más maravilloso es todo. Esa dualidad entre los géneros, esa dualidad a veces incluso en los elementos, porque esas puertas de las que hablábamos hace un momento y que hemos visto en la pintura, son unas puertas que dan la bienvenida pero que están cerradas. Siempre hay como un juego contigo, como una especie de disfraz, ¿no? Es una pintura que invita, que provoca, pero que tampoco está obligando a aceptar una realidad concreta. Ahí, claro. Yo creo que es una de las claves de tu pintura, ¿no? Hay en ciertas obras, digo pintura porque, bueno, realmente es el grueso de la exposición, aunque hay unas claves como es la escultura que acabamos de ver, el bordado, ¿no?, las cerámicas, o incluso la mesa altar, de la que hablaremos en un rato, ¿no?, que son claves. Pero sí que es verdad que las pinturas de Breza tienen un aura que a primera, o por lo menos un grueso grande de la misma, que a primera parece como una atmósfera muy oscura, un poco de tinieblas, y que luego te acercas y no es así. Hay dulzura, hay vulnerabilidad, pero hay también fortaleza. Siempre hay ese doble juego, ¿no?, o ese equilibrio entre fuerzas que resulta tan atractivo. Yo estos días estamos preparando el catálogo en el que estamos trabajando con Ricardo Villoria, que además es la persona que ha hecho la gráfica y que además nos ha ayudado mucho en todo este proceso. Ha sido un viaje realmente apasionante. Veíamos cosas, yo lo hablaba con Breza, ¿no? Hay en su pintura un pozo del tiempo pasado, pero del tiempo pasado me remonto a siglos y siglos atrás. Esos caballos bordados son los mismos caballos que podemos encontrar en Altamira, ¿no?, en cuevas prehistóricas. Muchas de las mujeres que están presentes en los cuadros de Breza tienen una apariencia de estatuaria que nos lleva a la Grecia clásica. Incluso las formas en las que Breza presenta su rico mundo, su rica iconografía, guardan ecos con toda una tradición. Ella es como un vaso comunicante que nos está trasladando a diferentes momentos de la historia del arte, a un presente muy concreto y sobre todo a una vida o a un entorno que es su propio mundo, ¿no? Fijaros en esta foto, que fue una vista de las que buscamos, porque esto es algo que se ha buscado en la exposición, que cada obra tenga su espacio, pero que las obras dialoguen con otras obras, que un punto de vista te permita incorporar varias piezas y que esto genere una fuerza. La imagen que tenéis en pantalla es una suerte de trinidad que hemos confeccionado y fijaros qué maravilla
la mujer en esa postura tan concreta, es una mujer con las piernas abiertas, pero es una mujer que está enraizada, que tiene poder, que nadie parece derribarla. Aquí me gusta cuando Breza habla o implora a Ana Mendieta. Cuéntanos esa... Sí, me fui al Musac de León a ver su exposición y me fijé que, bueno, todas sus piezas es ella con las piernas cerradísimas. Y luego cómo la derribaron y pensaba yo, Ana, abre las piernas, porque cuando tienes esa postura de anclaje eres mucho más estable porque no te tiran. Mientras que si estás con las piernas cerradas eres fácilmente derribable. Las piernas abiertas también, aparte de esa fuerza, pues sale de ahí cantar. Está mal visto y todos tenemos como ahí las piernas cerraditas, que estás más mona, pero qué duda cabe que necesitas para cantar es más fácil con las piernas abiertas. Las primitivas estás con las piernas abiertas. Esta cosa de la cultura que lo atribuimos a algo que no está bien visto, pero bueno, yo creo que Ana Mendieta debiera ver las piernas, y cuando estábamos colgando esto, yo reconozco aquí ahora que dije, uy, no serán demasiadas piernas abiertas aquí coincidiendo, y alguien me dijo, hacen falta muchísimas más piernas abiertas, ¿cómo van? No son suficientes nunca. Es también la postura de la amazona encima del caballo, sí, y esas ausencias, sí. Eso es muy importante, esa ausencia que crea presencia, es como un vacío activo, ¿no? Es otra de las fuerzas que yo creo que tienes. No, pero sí, es que totalmente que hay que... por ahí entra la fuerza y hay que dejarse penetrar, es una cosa estupenda, te quiero decir. Que es eso, que sí, que realmente sí. Que está bien que es fuerza y es verdad, no es... Esta otra obra, Breza, funcionó desde un primer momento en el patio donde estaba. Es una de esas obras que tiene una fuerza magnética tremenda. Y yo recuerdo un día, yo estaba de viaje, me mandaste un audio y me dijiste, Aupada está... Breza estaba confeccionando el cuadro. Yo he tenido además la suerte de ver este cuadro casi que desde el principio, poco a poco, y ha sido maravilloso. Es como, bueno, ver crecer a un ser, ¿no? Y recuerdo un día que me mandaste un audio y me dijiste, ya está, Aupada está, pero Aupada es Eurídice. Aupada es Eurídice, que en esta ocasión no va a la espalda de Orfeo, va al frente, no se va a quedar en el Hades, va a salir. Y es verdad, este cuadro es maravilloso precisamente por eso. Es como la mujer que toma las riendas, que decide y que se adelanta, ¿no? Y además la Aupada parece que evita tocar el suelo para que no haya ningún contacto que la pueda dejar anclada a una situación, ¿no? Sino que con esa ayuda nuevamente está por supuesto, el sostén, este sostén que es tan importante. Ella es aupada, es elevada. Fijaros, porque además creo que esto es algo que habla mucho también de que en el patio haya un caballo, o de que algunos animales, algunos lobos y algunos caballos se hayan convertido en cerámicas que están trepando por la pared. Hay en Breza una necesidad, yo veo en ti, Breza, una necesidad casi de salirte del marco. Aquí esas manos que ya casi están tocando lo que es el exterior, ¿no? Los lobos que parecen como un cónclave, no sé si están realmente asustando a la mujer, como esos seres del Hades que tú traes, que arrastras encima de ti, o la están adorando como una nueva deidad. Es algo maravilloso. No te digo que sé lo que no entiendo, porque realmente no, sí que Orfeo, yo cuando vi el paralelismo con Eurídice, es que pensaba Orfeo fue al inframundo a rescatar lo femenino, y entonces pensé que por supuesto que rescata, pero la deja allí porque le dicen que no la mire y que va a la espalda, y claro, cuando la mira un desastre, pues no, dices, la llevo por delante, no la miro, pero la upo y va por delante, y entonces dije, Eurídice esta vez va por delante, y estaba yo muy contenta de actuar también en el colectivo, que es lo que pasa con la pintura, que los artistas, es verdad que no pretendemos, pero estas cosas suceden, que somos los que el mundo luego camina hacia ahí, y pasa esto con el colectivo, porque cogemos información de todo, lo claro. Cogemos y lo proyectamos, pero como dices tú, por ese ciclo, sí, todas estas cosas que dices, yo sí veo ahí el sostén
de lo masculino, y por eso me gusta, también la está librando de todo eso que ella deja, pero que sí, también tiene razón lo de Diosa, por supuesto, ¿por qué no? Genial. Viste, que es que yo ya aprendo mucho cuando alguien ve mi pintura y ve cosas que yo no veo. Yo alguna vez después dije, wow, qué lectura más interesante. Pero esto refuerza una vez más el título de esta exposición, que no deja de ser una carta de presentación muy sincera por tu parte también, porque, bueno, creo que tampoco es fácil decir, soy lo que no entiendo y lo que estáis viendo no es producto de un trabajo razonado, sino que es mi verdad, que es aquello que yo he visto en otros sitios o que culturalmente me ha empapado, está en mí y que yo lanzo a veces desde cierto inconsciente, ¿no? O desde un automatismo no controlado, esa sin razón, con razón, o esa especie de mundo caótico que luego toma forma, y el caos no es tan caos, sino que hay un orden en el mismo. Hay que tener un pie en el caos y otro ahí en el orden. Claro. Pero con todo, porque si no entras al caos, ¿qué pasa con la vida, no? Y es verdad que una vez que, bueno, que te adentras en la obra de Breza, yo le digo muchas veces que que estos meses han sido un viaje maravilloso, porque, bueno, el poder ya no solo ver una obra, los historiadores del arte muchas veces trabajamos con la obra de artistas que no están, y con lo cual, bueno, tú te desarrollas las hipótesis, las plasmas, pero no tienes con quién hablar, y el poder estar todas estas semanas trabajando tan codo a codo es una maravilla, ¿no? Porque es como que la pintura adquiere todavía más importancia por la palabra, o por lo menos por la presencia del creador, que en este caso eres tú, ¿no? De la creadora que da vida. Y eres creadora de vida en muchos sentidos, eres madre, eres artista, esa forma constantemente de poblar como la naturaleza, creo que también se traslada a esa obra, ¿no? Que a veces llenas de verde, como si tú misma fueras parte de ese mundo incontrolable, ¿no? Que es la naturaleza y que invade, en el buen sentido, invadir. Sí, no, es perfecto. O sea, que el caos en los jardines a mí no me molesta. Y sí, que bueno. Cuando pensamos la exposición, que ha ido variando, a mí una de las palabras que más me gustaba que decías, cuando yo quería controlarlo todo, yo era como esa parte más del control y tú eras ese caos, era maravilloso. Te decía, hay que llevar esta obra aquí o esta... Me decías, tiene que suceder, va a suceder. No te agobies. Está sucediendo, vamos tranquilamente. Y en un primer momento, ahora, bueno, como podéis comprobar, está ese patio, el patio que nos da la bienvenida con ese equilibrio, ese caballo, ¿no? En corbeta, con las patas en alto, sostenido por esa niña. Y nuestra intención era crear dos espacios muy diferenciados, crear un espacio como más amable, más dulce, iba a ser la sala A, ¿no? Como así en unos tonos más pastel, más gráciles, y una sala totalmente oscura. Lo cierto es que luego las obras hicieron de nosotras un poco lo que quisieron, ¿verdad, Breza? Sí. Y ese mundo no podía estar separado porque era el mismo mundo y necesitaba unirse o convivir unas piezas con las otras. Pero fíjate que ahora que me doy cuenta, justo ahora lo acabo de pensar, que lo romántico, porque en la oscuridad hay mucha dulzura, hay casi más que en lo otro, que hay unos contrapuntos de energía, pero sí que en cierto modo sí quedaron dos espacios, como no, pero... Esta es una de las piezas grandes, hay obra de pequeño formato, de formato más modesto, más pequeño, y algunas piezas que contrastan, ¿no? El formato no tiene nada que ver con la fuerza que emana del lienzo. Y este cuadro es un cuadro muy especial porque muchos de estos caballos con las mujeres están presentes en otras obras de Breza, y aquí se dan un poco la mano en una especie de baile que tiene algo de tribal, que tiene mucho de sensual, en el que nuevamente lo femenino y lo masculino están conviviendo, y que me llama la atención porque hay los caballos que están con la mujer, ¿no? Ese caballo blanco que además arropa, abraza, ama.
o incluso casi que se enfrenta, ¿no?, un poco a la mujer, y hay toda una serie como de espectros, ¿no?, ese caballo sin forma que está en la parte de atrás, como si fueran miedos, como si fueran estos agentes o ecos de otros tiempos, y es verdad que es una pintura, la de Breza, que tiene mucha densidad, que en un primer golpe de vista puedes quedarte con una imagen, pero es una pintura que invita a profundizar. Hay mucho develado además en la parte más poética de ese velo, ¿no?, que es bonito el develar cada una de las imágenes para poder llegar a las mismas. Esta es una obra también de las últimas que surgieron y que no deja de ser un baile entre partes. La habíamos desechado porque habíamos hecho otra composición, que por cierto, cuando decías lo del caos, pensé yo, no, te saliste con la tuya con el... Todo tiene que estar ¿cómo era? A nivel, ¿no? O sea, no, como te salgas del eje, y entonces, y esta la habíamos desechado, pero luego la volvimos a rescatar, que es también... Porque dijimos, ¿cómo no? Pero si es como el baile que se tiene, el idilio que se tiene la niña de fuera, no deja de ser lo que sucede en otros cuadros, que es verdad, que esos caballos estaban ahí como en una danza más concentrada. Sí. Sí. El caballo como símbolo de fuerza, ¿no?, de potencial, de poder, de elegancia, es un animal con el que Breza convive todos los días. Realmente es, no sé, como quienes en casa tenemos libros y es algo con lo que convives. Pero y si dices tanto de elegancia y tal, yo mira, fíjate que sí, que por supuesto, pero ahí en el caso de estos caballos míos, más bien pienso que son corazón, porque el caballo tiene el corazón más grande que las personas, mucho más grande, y un caballo te calma, o sea, un caballo según te note, porque es una presa, el caballo tiene esa actitud luego se acostumbra mucho a estar condicionado y a estar pues con sus cabezadas, los aperos incómodo, pero se acostumbra mucho a eso, igual que las personas que nos acostumbramos mucho, pero es una presa, y él si te huele miedo, dice, uy, este tiene miedo, ¿qué pasará? ¿Sabes? Y ese corazón grande, yo creo que es lo que veo en esa verdad, que sí que los vemos masculinos. De hecho, podía haber sido a lo mejor más estético el del patio si hubiera sido una yegua, pero es que no, era un caballo, y además sin castrar, porque ¿por qué, no? Que yo creo que sí que es ese símbolo de corazón grande, de verdad. De amor de verdad. Y esta pieza, perdona que antes sacaste el tema de ella y te interrumpí porque me fui para el Prado con los caballos. Esta está bordada con pelo de caballo que fui cogiendo de los cepillos y de las sebes, y la verdad es que bueno, fue así como una meditación. Yo soy muy textil, a mí me gusta hilar, yo sé tejer con 2 agujas en telar, es una cosa que tengo, que no lo exploto mucho artísticamente, pero está ahí, y empecé a bordar con unos caballos grandes, pero al final fue naciendo, porque claro, era una pieza muy grande, y fue así pero bueno, fue siendo, y se llama, de hecho está en presente continuo, su título se titula Bordando caballos, y ahí están, y luego sí que pues así la veo, un poco de libro de horas, de ese encanto, tiene el ADN del caballo, y creo que es muy honesta. No sé si, ¿sabes? Es honesta porque ahí estamos, ellos y yo, y yo atiendo un par de caballos, y ahí están pelos de algunos de ellos. El día de la inauguración me gustó muchísimo cuando agradeciste y pusiste nombres a los caballos que te habían dado un poco la herramienta para poder hacer esto. Porque es verdad que es un bordado con crines de caballo, y además está expuesto no por la parte limpia, sino precisamente por el lugar donde se ve ese pelo que sale, como la parte más ruda del bordado, ¿no?, de la pieza, que es realmente la más sabrosa. En verdad está bordado por delante y está expuesto por delante, pero
de la manera de bordar iba haciendo una cadeneta y entonces por detrás era mucho más vistoso, pero a mí me gustaban los pelos estos y digo, es que prefiero el desmerecimiento de lo obvio porque es mucho más rico, lo pusimos un poco separado de la pared para que alguien pudiera ver eso más obvio, más ordenado, pero a mí me gusta mucho más ese caos. Y ya que dices de nombres de caballos, ahora que voy adentrando, el pelo de Vergel, que es un caballo joven, que es un caballo estupendo, es un pelo negro que me va mucho mejor que el pelo del pobre, que ahí está más viejito. Jasero, otros que están más perjudicados. Ese mundo del que hablamos no es una ficción y aquí vuelve a hacerse patente cómo, no sé si decir ese mundo de la cogolla o de tu espacio, ¿no? Habita en toda esta exposición. Y cuando hablábamos precisamente de esa necesidad tuya de salirte un poco del marco, de hecho hay alguna obra en la que estás trabajando que ya la propia pintura ya tiene un relieve, ¿no? Ya empieza como a querer salirse. Claro, llega el momento en el que el museo te plantea este proyecto y tú ahí sí que te armas de valor y dices, pues ahora sí que voy a sacar a la realidad tangible, porque es verdad que, te lo digo a veces, eres como muy sensual en tu creación y en el tacto hay mucho de carnal, con lo cual una escultura, ya solo el tocarla ya te despierta, ¿no? como otras sensaciones. No se puede tocar, se debería no tocar, no lo digo con esa... Una caricia admite. Dios, pero, permiso. Pero sí que es verdad que la escultura, Jaume Plensa lo dice, yo se lo he escuchado en varias ocasiones, ¿no? Qué tristes las esculturas que están o que necesitan esa caricia y que en los museos no se pueden acariciar. Pues ya lo creo que sí, claro, lo mismo que él. Sí, qué maravilloso es pues tener esta obra en el patio de Velarde, ¿no? Y ver cómo realmente uno de esos caballos que estaba en el lienzo sale en estos 3 metros y pico que tiene e invade, casi que podemos decir, invade el palacio de Velarde, ¿no? Con esta niña que dentro de su posición más pequeña está sosteniendo todo el peso. No sé si nos quieres contar algo de... Bueno, no sé, era como sostener el patriarcado, sí lo pensé en parte, porque las mujeres llevamos ese... Pero que es fuerza lo que nos da. No estoy diciendo que sostener el patriarcado, o sea, el patriarcado era el hombre a la puerta de su casa con un hacha diciendo, defendiendo a la mujer y a los niños, ¿no? En ese sentido, no como ahora está demostrada la palabra y todo este tema, ¿no? Sostener la familia y sostener esto a nosotras nos da fuerza, también tenemos mucho poder. Y en ese sostener, pues ahí es el concepto como de la obra. Luego la escultura pues fue un reto, capaz que a lo mejor no sé si haré ninguna más de ese tamaño ni nada, pero bueno, era como decir, pues es que ¿qué hago aquí también? Pues venga, va. Y ahora o nunca, pues ahí está, Dios proveerá. No... Pero es otro de los... Bueno, teníamos el reto también de que no fuera con una plancha de barro, o sea, con una plancha de hierro que pudiera mantenerse en sí misma, en ese equilibrio. Habíamos pensado en otra, y ahora vamos a contar ya más, habíamos pensado en principio en un caballo que estuviese... sobre las 4 patas, con una mujer encima, con unos lobos cayendo y que tengo un bocetín escultura, y había un cuadro que se llamaba Victoria con esa imagen. Pero de repente no, y un día dije, no, pues es este, porque como que necesitaba, claro, es el punto vital también. Cuando yo empezamos a hablar, yo estaba en que fuera la otra porque quería que haya Victoria a caballo, también quitando el relato ecuestre que viene siendo, en todas las culturas que hay, la tradición, siempre eran como muy masculinos los caballos, muy masculinas las imágenes, ¿no? Y entonces ahí nos imaginábamos Victoria, además que no estuviese ni montando, que estuviese de pie. Pero luego a mí me pareció y lo pensamos bien, el reto de que estuviese exenta, insisto, que no tuviese debajo ninguna necesidad de plancha ni de nada. Creo que lo conseguimos por los pesos y bueno, ahí está.
Eso realmente fue un reto que a lo mejor, bueno, puede pasar desapercibido, pero le da a la escultura una veracidad todavía más Sí, de la otra manera fuerte. no se hubiera convencido nada. Y luego, bueno, la ausencia de color en el caballo, ¿no?, que también marca la diferencia. Eso, el animal y lo humano, que es también otra de esos constantes diálogos que tú mantienes, porque también hay mucho de animal en nosotros como humanos y cada vez más en los animales de humano, ¿no? Es esa intromisión un poco o esa contaminación de mundos que tan presente y tan bien está en la obra. Y ahora acabo de pensar también que esa dualidad de blanco y negro, que es también constante con el pared de opuestos y ese punto rojo que capaz sea la pasión, porque muchas veces en mis cuadros, ya cuando eran los paisajes, había un punto rojo que... Es verdad, porque el tratamiento del color, aunque hay muchas obras que guardan cierto monocromatismo, siempre hay en tu pintura, sí, una anomalía, una nota discordante, pero que como estos opuestos que hablamos acaban complementando y potenciando aún si cabe más el resto del conjunto. Lo vemos en muchas obras. Esta está tocando tierra. Esta está tocando tierra. Que cuando tú estabas hablando de la aupada y esto pensé yo, no, pues hay una que está tocando tierra. Sí. Hay muchas aupadas, pero aupadas... Pero en un mundo diferente, es un mundo más blanco, por lo menos en esta ocasión, ¿no? Sí, capaz, sí. Como un mundo más de seguridad. Sí, de darte cuenta. ¿Viste cómo somos lo que no entiendo? Y tú te iba a decir, ya somos las dos, ¿no? Que no entendemos ninguna. No, pero sí es verdad que es verdad, sí. Que ahora que está tratando de tocar tierra, sin embargo no tiene el peso de todo ese cuando me sumerjo en Hades, en el otro cuadro que se llama Sótano, que viene a ser bucear el inconsciente y todo eso. Quería que viéramos también, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Esta es una de las piezas claves del proyecto y si estamos hablando de verdad, esta quizás es donde más verdad hay, porque es el paso del tiempo en muchos sentidos, ¿no? Sí, es mi paleta. Yo creo que estuve calculando desde el 9 o desde el 8 hasta antes de ayer. Esta mesa, hasta que llegó al museo, estaba en el estudio de Breza, y Breza siempre lo dice, cualquiera que te fuera a ver... Tenía una fotografía ahí en ese espejo. Sí, yo también le hacía las fotos, sí. O sea que ese espejo ha visto a muchísima gente y está viendo ahora muchísima gente. Tiene algo de sacro esto, tiene algo de sacro, tiene algo de altar. Incluso, bueno, la museografía hemos buscado que lo aupara también, ¿no? Que se alzara, que tuviera esa categoría casi de objeto mágico, ¿no? Y yo creo que ese espejo encima de la mesa, con todos los elementos que aparecen, cuéntanos, Breza, que esto es... En verdad, cuando el estudio no es muy grande, capaz algún día sea mayor, seguro, pero bueno, siempre hay un espejo porque ves los cuadros con más distancia. El objetivo es ese, que alguien me dice, ¿qué pintas? Mirándote al espejo, digo, pues a veces sí, pero en realidad yo estoy como de lado, pero es verdad porque a veces ves en el espejo como el cuadro coge profundidad, porque si no, ¿qué es esto? Esto es una mano. Y ese era el objetivo, pero se fue quedando allí... Y fue cogiendo su forma. Algunas veces tuvo otras palabras. Ahora tiene ese trozo del poema de Walt Whitman, Mi verso, de hay vida, que es muy bonito, que vuelvo a decir que no me lo aprendí hoy para hoy tampoco, pero oh Dios, oh vida, y sigue el poderoso drama y tú puedes contribuir con un verso que acaba, ¿no? Es así, y mi verso quedó, porque tuvo otros apuntes, pero mi verso quedó y ya la obra se titula Mi verso y sí, es esa acumulación de vida, de tiempo, vida. De horas. Hay un nidito que es también un nido que cogimos un día que estábamos nosotros por allí, que me lo trajo mi hijo Eduardo, y es de pelo de caballo, o sea, que es que como allí lo que hay y los artistas que somos allí, como los pájaros, utilizamos lo que tenemos allí y ahí está el nido y bueno, tiene palabras el caballete que no lo acompaña, pero también tiene todo a esto y tiene alguna frase que escribes Es curioso, siendo lo que no entiendo, yo tengo en mi caballete tengo escrito 18 de febrero
No, y no sé qué escribí cuándo ni para qué era aquel 18 de febrero y mi hijo nació el 17. Luego me quedé convencido porque ya estaba puesto mucho antes esas cosas que no... Que soy lo que no entiendo porque hay mucho o sea, que parece que los hechos anteceden a las causas, como si hubiera... Porque tienes algo de maga. Hay cierta magia en torno yo a la ti. magia creo, claro que sí, yo claro, magia creo. Y es la verdad magia dice que cree en ella a la vez, sí. Esto puede ser. Y dices lo de la palabra, pero sí que es verdad que tus títulos tienen mucho peso, tienen un aliento casi que poético en muchas ocasiones, acompañan y complementan a la obra de una forma muy bonita y en muchas otras ocasiones incorporas frases en tus obras. Sí, o a veces empiezo, es que sí, capaz, y a veces empiezo escribiendo una cosa y luego está detrás de la obra. Muchas veces puedo... en un impulso como ¿sabes? Tracy Emin que escribe ahí, ¿no? Pues ahí puedo escribir algún grito y luego pues queda camuflado, porque tampoco... Y esto no lo sabrá mucha gente, pero en casi todos los reversos de tus cuadros hay algo escrito. ¿También? A veces sí puede pasar esto, ¿no? Ahí debajo y de todo. Y debajo. Sí. Hay veces que sí. Es como... Podría ser también como que hay un poder oculto también ahí, sí puede ser que haya quiero decir que haya magia luego en el cuadro, si va con esos atributos de lo que pretendo en ese grito. O un sustrato, es como Hombre, sustrato, por supuesto. Es como un sustrato de más verdad. De más verdad. De pozo de verdad. Sí, y de todas las fases por las que pasa por las que pasa una obra. La fotografía aquí no se ve, pero encima de esta especie de altar, de mesa altar, hay un cuadro muy significativo que se titula El Mundo y la mesa ovalada verde. Y la mesa ovalada verde. El mundo y la mesa ovalada verde. Perdona que te corrija. Siempre hago la versión corta y es verdad porque es importante la mesa, sí, porque no solo la carta, sino que es... Claro, ahí está otro de los... Bueno, hay otro mundo abierto que compartes además con otros creadores, no lo sé, alguna vez hemos hablado de Leonora Carrington en este respecto, el mundo del tarot, ¿no? Y todas esas imágenes que fácilmente se identifican y que tú también trasladas a la obra, como en esta ocasión. Y es verdad que en esa carta llamada El Mundo, pero que tú además, el mundo y la mesa ovalada verde, esa mandorla en la que la mujer del mundo del tarot se incorpora, aquí curiosamente vuelve a ser esa mesa verde de la que os hemos hablado al principio de la conversación y que es además una mesa verde, porque está repleta de musgo. Sí. Y tocarla es también como tocar otros tiempos, es como tocar la historia, un trocito de tiempo que se ha convertido en una mesa. Y esa mesa casi viene al museo. Sí, la queríamos traer, pero tuvimos miedo de estropearla. Sí, porque realmente son esas piezas que... a lo mejor la llevamos algún día a alguna parte, ¿no? ¿Quién sabe? y sí que es verdad que es una obra muy importante y que permite eso, pues crear otra de esas genealogías, ¿no? O trazar otras de esas genealogías que ubican o que de alguna manera te conectan con otros creadores. No eres una artista que estás sola, sino que bebes, agradeces y estás de la mano de otros creadores que te han antecedido, ¿no? Y de los que consciente o inconscientemente también vas de... Sin entender. Sin entender. Pero eso te honra, yo creo. No sí, sé lo que... Claro. No, pero sí es que te vas o sea, que en realidad si me voy a la carta no es como un oráculo, sino que es algo que te da poder. Realmente el día que hice ese cuadro era un día que estaba yo, porque yo a veces soy intensita, como vamos, y fui al palacio y allí fue como, bueno, pues hasta aquí, yo conmigo misma, fue un acto de... Y estaba allí con la mesa esta y me vine a casa y salió este cuadro, que es muy verdad. Y la carta del mundo en realidad sí es una mandorla y luego es un tetramorfos, o sea que más simbólico no puede ser, capaz sea el tarot, pero es una carta muy, muy significativa de la totalidad. Sí. Y está esta mujer allí con las piernas medio más cerradas, sí. ¿sabes? Cruzadas. Sí,
y tiene este rojo, pues sí, ese cuadro. En realidad estaba en Barcelona, lo pedimos en el último momento. Fue que, por favor, mandarnos El Mundo, que es el que tiene que ir aquí encima. Ya, bueno, la verdad y yo creo que fue un acierto que viniese, sí. Esta pieza que se incluye en la primera sala y que está acompañada de otras pinturas y enfrentada a ese bordado, es una experiencia realmente estimulante, el formar parte incluso tú, el espectador, ¿no?, quien vaya de ese mundo de Breza al verse en el espejo, el poder del espejo que siempre es maravilloso, ¿no?, y que incluye, que arropa, que a veces incluso puede despertar también cierto miedo, ¿no?, pero que forma aquí también parte, englobándolo todo y acompañando. No sé si, bueno... Con la idea de traer Nava, pues también traer el estudio. Esa fue la cosa, y lo subimos un poco así al altar porque nos pareció que ella en sí misma era una obra, y la verdad es que es así, no tiene nada de falsedad, porque es la verdad del sitio aquel. Ya para ir cerrando, porque casi son las 8, y bueno, estaría muy bien que generáramos ahora un poco de diálogo, ¿verdad? Solo nos ha quedado por ver de alguna manera en esta sala B el espacio dedicado también aquí a la cerámica, que ha sido un trabajo con el que has disfrutado mucho y que tiene como una organicidad, ¿no? Esos animales que se salen, que trepan, que están unos que nadie sabe si son caballos o lobos. Sí. Son lobos acaballados y caballos alobados. Y curiosamente aquí no está la presencia humana, pero son tus manos quienes han... Con lo cual la presencia humana es la propia creadora, ¿no? Es como una deidad que está por encima de las propias formas y que... Bueno, modelar es maravilloso. Sí. Y nada, esto es como comienzo de un infinito en cada disciplina, cada camino. Es que hay que vivir muchos años para crear muchos años, y luego hay cosas como que lo diré cuando sea viejita, algún secreto de alguna pintura cuando sea más mayor, lo podemos contar. Pero sí, que sí, están en esta exposición. Sí.